mucho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. El día de hoy tenemos un programa muy bueno porque nos atraviesa a todos. Nos atraviesa en el espacio donde dormimos, donde comemos, donde intentamos convivir con la familia, nos atraviesa las calles por las que circulamos, en qué circulamos, nos atraviesa mucho en esta pandemia que nos obligó a regresarnos a casa y darnos cuenta de una realidad muy compleja para la gran mayoría de las personas que habitan el país. Y en ese marco y en ese contexto, pues el tema que hoy vamos a abordar tiene mucho que ver con el día a día de cada uno de nosotros, así que no se lo pierda, no se desconecte, sígalo este programa y de verdad además tenemos a un especialista pues bastante sensible en temas que nunca se me habían ocurrido como habitante de una ciudad. Así que yo agradezco muchísimo. Bien, para quienes nos siguen en radio, los invito ahora a saludar a nuestros invitados y después escuchar una breve semblanza de ellos. Se trata de Bert Pfannenstein, espero haber pronunciado bien tu apellido. Bert, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en Luciérnaga. No te preocupes, ahí también a veces batallo también con dos nombres locales aquí. Y lo pronunciaste muy bien. Te lo agradezco muchísimo. Un gusto acompañarlos aquí y un saludo a todas y todos. Muy amable, gracias. Y también se encuentra con nosotros el doctor Javier Holguín. Él es también profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el culpable de que esté Bert el día de hoy en Luciérnaga. Bienvenido, Javier. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y para quienes nos siguen en redes sociales, pues les cuento de manera muy rápida quiénes son. Bert tiene 7 años aproximadamente ya en México. Él se vino a hacer una estancia académica y pues lo conquistaron y le hicieron quedarse. Él es geógrafo especializado en temas urbanos, es docente, es investigador, pero sobre todo se volvió un consultor en nuestro país y trabaja en una de las áreas más importantes, que es el programa Ciudades Más Seguras de ONU Habitat. Ahí está como consejero académico y también de la Red Global de Ciudades Más Seguras. Ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y por el otro lado, Javier Holguín, bueno, pues él es ingeniero civil, maestro en vías terrestres, doctor en ciencias de los materiales y es profesor investigador del área académica de ingeniería civil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y Javier, te pediría a ti que tomaras primero la palabra para que nos cuentes, bueno, por qué lo invitaste a la universidad y sobre todo porque lo hiciste en el mes de mayo, una fecha muy significativa para los ingenieros. Sí, bueno, realmente pues la invitación se empezó a trabajar desde meses antes, o bueno, casi un mes antes. Se iba a realizar la semana de la construcción de la carrera de ingeniería civil, pero igual la festeja también la carrera de arquitectura. Cuando ahora sí que un amigo tuve el contacto de presentarme a Bert y realmente pues ya me había comentado que era un especialista en la planeación urbana y el desarrollo urbano, que trabajaba en diferentes lugares, que era un académico de renombre, a pesar de ser muy joven. De ahí se le hizo la invitación y él encantado dijo que sí. Y realmente el interés de que también se realizara esta plática por parte de Bert era pues tener una idea más clara de lo que es la planeación urbana como lo tiene él en su enfoque. Así y después realizar una parte de colaboración entre el área académica con todos los investigadores del área de arquitectura, de ingeniería, y así poder tener una colaboración. También estamos interesados también en que venga y siga aportando parte de su conocimiento. Pero pues, el interés de realmente del por qué lo conocimos fue de que viniera a dar una plática tanto a arquitectos como ingenieros para el conocimiento del desarrollo urbano.
Perfecto. Y la conferencia se llamó La reintegración y generación de zonas de desintegración socio-urbana en México. Ese fue el tema, fue durante el mes de mayo. Y bueno, nosotros no podíamos dejar escapar la oportunidad de conocerlo y de escucharlo. Sobre todo, más allá de que la idea no es que nos repitas la conferencia, la idea es cuestionarte sobre lo que planteaste ahí, porque me parece que es aportar una mirada muy crítica, pero sobre todo de mucha sensibilidad humana, a un asunto de no solamente construir casas, sino construir casas para qué. Y entonces, bueno, pues Javier, yo te agradezco mucho la introducción que hiciste sobre el motivo de conocer a Bert, y ahora sí entramos, Bert, contigo, con el tema. Yo sé que tú dijiste en tu conferencia que está sobrediagnosticado el problema de las grandes ciudades, especialmente México y América Latina. Pero sí necesitamos un repaso ahí pequeñito de cuáles son estas cosas y estas preocupaciones que tú ves, porque bueno, tú nos hablas de cosas tan difíciles como que el hecho de que el distanciamiento social ya existía hace mucho tiempo en México, antes de la pandemia. Y ese distanciamiento social está muy atravesado por la discriminación, por el clasismo, por el individualismo y perder la colectividad, que justamente nos hizo perder esa cohesión social que necesitábamos ante un tema tan fuerte como es la inseguridad. Por ahí más o menos va tu planteamiento, pero sí me gustaría escuchar un poco para que las personas que nos están siguiendo sepan de qué estás hablando. Sí, muchas gracias por la oportunidad de dialogar, porque yo considero que es lo más importante que busquemos de manera conjunta soluciones a nuestros retos territoriales y urbanos que estamos confrontando en nuestras ciudades. La referencia que diste, Elsa, y el ejercicio del distanciamiento social surgió de una entrevista en junio del año pasado en El Economista, donde yo expresé que el distanciamiento social no solamente llegó con la pandemia a nuestras ciudades en México, América Latina y otras partes del mundo. Más bien, la segregación, la fragmentación, la desigualdad, la exclusión social acompaña el crecimiento de nuestras ciudades desde mucho tiempo. Y necesitamos ser sensibles cómo buscamos soluciones para la gente y cómo construimos a la mano con las personas, porque la gente sabe perfectamente. Estamos hablando mucho como que los académicos son los expertos, pues yo más bien creo que las expertas y los expertos son las ciudadanas y los ciudadanos que habitan de manera diaria su entorno urbano, la ciudad, y que se dan cuenta de todos los retos. Y nos dimos ahí un ejercicio, pues obviamente ya llevamos más de un año con la pandemia. Es un impacto puntual en un tiempo negativo a la funcionalidad urbana, pero nos damos cuenta que somos muy pocos resilientes, que nos adaptamos a algo de este índole. Y nos damos cuenta de la vulnerabilidad de nuestros sistemas urbanos, de la desigualdad. Y si sufren en este momento las personas de alto nivel socioeconómico, no nos podemos imaginar cómo son las clases como vulnerables de bajos estratos socioeconómicos y cómo podemos construir comunidad. Porque yo creo que algo que dejamos al lado es una parte de la ciencia de construir ciudades en las últimas décadas, y por otra parte perdimos algo muy esencial: el sentido del espacio público, el sentido del bien común, la empatía, que es un primer paso de construir comunidad, y cómo logramos que tenemos una inteligencia colectiva, que trabajamos de manera conjunta en resolver estas problemáticas. Porque si seguimos este distanciamiento social, pues Albert Einstein dice, pues si quieres cambiar los resultados, cambia el acercamiento y busca nuevas formas. Y yo creo que nos dimos cuenta con muchos temas que necesitamos cambiar la perspectiva, y esto sí requiere que antes de esto tenemos un conocimiento mediante un diagnóstico en su momento y buscar las soluciones al futuro. Así es, y bueno, tú hablas de un tema cuando a nivel mundial, 7 de cada 10 personas vivimos en centros urbanos, estamos abandonando los campos, estamos abandonando las zonas rurales y nos estamos concentrando en ciudades. Y ciudades que muchas veces prevalecen otros criterios y otros valores y otros negocios incluso, y hablo de manera concreta con el estado de Hidalgo, para esa supuesta planificación urbana que nunca vemos, pero que sí nos está impactando de manera muy importante en todos los sentidos, en la economía, en nuestra salud mental incluso, o el otro tema que también nos atraviesa mucho, el de la inseguridad. De eso y más vamos a hablar con Bert. No se desconecte, síganos en este programa del día de hoy, que es un programa de lujo sin duda. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
pues ya estamos acá en el segundo bloque de Luciérnaga el día de hoy. Estamos hablando, pues yo lo sinteticé un poco más el tema del programa Desintegración Sociourbana en México. Y para hablar de ello está con nosotros un especialista que, miren, más allá de las carteras o de las credenciales académicas que pudiéramos hablar de él, estamos hablando de una gran sensibilidad en un tema muy importante que tiene que ver con todo nuestro espacio, el privado y el público. Se trata de Bernd Fanestein. Él es geógrafo especializado en temas urbanos, docente, investigador y consultor en México, y ya lo presentamos durante el primer bloque, pero es importante destacar que, bueno, es consultor de organismos internacionales que están haciendo llamados muy fuertes, nos están avisando que vienen problemas muy graves si no se replantea la estratificación, la organización, la planificación urbana. Y también está con nosotros el doctor Javier Holguín, del área académica de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en el primer bloque nos hacía un pequeño diagnóstico ver sobre qué está pasando con las ciudades. Y hay un dato importantísimo que se ha destacado en entrevistas que te han realizado diferentes medios de comunicación de manera reciente. Este dato que dio el gobierno federal de las casas abandonadas de interés social, 600,000. Es decir, se expulsó a la clase trabajadora, a la clase que menos gana en las grandes ciudades, se les expulsó hacia la periferia, construyendo fraccionamientos que no tienen servicios completos, que no tienen accesibilidad, pero sobre todo que no tienen fuentes de trabajo. Y entonces los y las trabajadoras de México, que con gran sacrificio, descontándoles casi la mitad de su salario para poder pagar una casita de a veces 40, 50 o 60 metros cuadrados, pues tienen que desplazarse 1 hora, hora y media o hasta 2 horas, dependiendo del centro urbano, para llegar a sus centros de trabajo. Y esta pandemia los obligó a regresar a su casa, algunos, no todos, algunos regresaron a su casa para trabajar desde ahí y se dieron cuenta que pues era muy difícil la convivencia en un espacio tan reducido. Esto implica muchísimas cosas, Bert, pero implica también la posibilidad de replantearnos para qué se construyeron esas casas en ese esquema y cuál era la idea y entonces qué tendría que modificarse. Adelante. Es una pregunta muy compleja y la respuesta va a ser mucho más compleja y mucho más profunda. Yo insisto, no seguimos tratando efectos, busquemos la raíz de la problemática y saneamos el sistema urbano desde la raíz y del origen. Tenemos un tejido social descompuesto y este tejido social nos está causando como resultados como riesgos sociales, son conceptos de segregación, fragmentación, una disfuncionalidad sociourbana, y necesitamos entender, si queremos recuperar y sanear el sistema urbano, necesitamos trabajar de manera conjunta, sociedad, los 3 niveles del gobierno. Sé que a veces cuesta mucho trabajo que los 3 niveles del gobierno trabajan de manera institucionalizada, porque esto es la palabra mágica, que no depende de ideologías, que busquemos soluciones a las personas, porque las referencias de la Agenda 2030 con el Objetivo del Desarrollo Sostenible, 11, por ejemplo, ciudades y comunidades sostenibles y resilientes y integrales, pues nos da esta meta. La nueva agenda urbana también, que se publicó ya casi antes 5 años y unos meses en Hábitat 3 en Quito, con Naciones Unidas, y busquemos soluciones, porque eso están buscando las personas. Y estas soluciones deben de construirse con conocimiento actualizado. Los datos que se mencionaron de las famosas casas abandonadas es una alerta, son cicatrices sociales que nos deben de dar la pauta a buscar soluciones. Y estas soluciones necesitamos entender, yo confío plenamente en esto. No gastamos la energía positiva que tenemos en buscar responsabilidades en el pasado. Actualizamos nuestro conocimiento en el presente y busquemos soluciones al futuro. Y en este ejercicio necesitamos entender que no, tú comentaste, Elsa, que se gasta casi la mitad del ingreso familiar en la hipoteca y en el financiamiento de la casa. La otra mitad se va solamente en costos de transporte público, claro, en desplazamiento. Por lo tanto, estamos usando a veces muchos conceptos que nos gustan, como la sustentabilidad, pero no tenemos conocimiento profundo de las 3 dimensiones de la sustentabilidad. Se fue haciendo mucho énfasis en lo económico y dejamos a cuenta de lo económico, cobramos la dimensión social y la dimensión del medio ambiente. Y esto es la alerta que nos debe de llegar. La pandemia no es la amenaza a la humanidad. La amenaza a la humanidad es la desigualdad, la pobreza
Y aparte de esto, el cambio climático. Si no seamos sensibles a buscar soluciones a esto, vamos a fracasar de manera colectiva como sociedad. La sociedad siempre trae su reflejo en las ciudades. Y seguimos pensando que mandamos a la gente de bajos recursos económicos lo más lejos, sin servicios, sin equipamientos, sin espacios públicos, sin transporte público funcional y muchos otros temas. Después que no nos sorprende que en las mismas casas que fueron en su momento una solución, porque los créditos fueron una solución para muchas familias y muchas personas. De Sin hacerse una embargo, propiedad. sí, exacto. Y sin embargo, se han logrado ciudades dormitorias a lo largo de todas las ciudades del país. Y esto es a veces algo que me pesa mucho si llegas ahí a una ciudad y se ven como copiados y pegados las casas, nunca me sale bien la palabra, las casas huevitos, Sí. chiquititos, a lo largo de la República, del territorio mexicano. Todas y te iguales. das cuenta, todas iguales, copiadas y pegadas, solamente zonas residenciales, no se pensó en ninguna manera en brindar servicios y otros temas esenciales que necesitan las personas. Y ya tenemos como 2, 3 décadas después, unos se cambiaban en guetos, unos se cambiaban en zonas de ciudades fantasmas con casas encerradas de bloque y totalmente abandonado. Y esos son esas cicatrices sociales que necesitamos trabajar. Pero la palabra mágica en segunda opción no es el qué. ¿Cómo construimos el cómo? Y eso debe ser un ejercicio entre la sociedad, lo académico, la iniciativa privada y los 3 niveles de gobierno. Claro. Ahora, hay la otra parte de la cicatriz, y perdóname que me regrese antes de entrar al cómo. Porque por el otro lado está ese dueño de la constructora que hizo esas casitas sin conectar al drenaje, sin conectar a la luz, sin tener acceso, bueno, ni siquiera urbanizan alrededor. La banqueta comienza donde comienza la casita, porque más adelante ni siquiera hay una carretera de acceso. Vive en un fraccionamiento bardeado, con cámaras de seguridad, con vigilantes en la puerta. Incluso Querétaro es un ejemplo muy fuerte donde se han construido fraccionamientos completos, semiresidenciales o residenciales, al lado de recursos naturales que se han vuelto propiedad privada, ¿no? Y entonces ya las demás personas que viven alrededor no tienen acceso a ello. Ciudad de Pachuca ha sido un ejemplo terrible de lo que es el concepto de ciudad dormitorio. Cuando consideraron algunos políticos hidalguenses que ya no había crecimiento hacia el Estado de México, que no había posibilidad, ya Cuautitlán Izcalli estaba atascado, hacia Querétaro ya se estaba complicando mucho, propusieron a Tizayuca y a Pachuca para hacer ciudad dormitorio. Y entonces viven familias aquí sin fuentes de trabajo. Eso es de lo que nos hablas tú muchísimo. Y eso es lo que también genera mucha discriminación, marginación, clasismo. Si nada más nos pudieras hablar un poquito de eso antes de entrar a las soluciones que tú propones. Sí, básicamente estamos hablando del fenómeno de la segregación. La segregación tiene 2 vertientes. Las personas que son tomadores de decisiones por su poder socioeconómico y se están aislando del sistema urbano y, como lo comentaste, Elsa, se están encerrando en la falsa ilusión de los fraccionamientos residenciales cerrados, de las organizaciones cerradas residenciales, de los cotos. Y ahí como pensando que vamos a sustituir, y regreso de nuevo, ¿qué queremos hacer? ¿Tratar los efectos o llegar a la raíz de la problemática? Claro. La raíz de la problemática es una percepción de inseguridad, y esto causamos del tejido social descompuesto. Si pensamos con vigilancia privada, y seamos conscientes, ¿cuánto gana un vigilante de seguridad privada en una caseta en turnos de 24 horas? 800 pesos semanales. Y ahí necesitamos entender, esto es esta falsa ilusión, que las cámaras, los circuitos cerrados, las cámaras privadas, la seguridad privada puede sustituir la autoridad. Y la segunda vertiente es exactamente que platicamos antes de las zonas desintegradas, de las zonas de vivienda social, donde las no tomadores de decisiones están expulsados, en donde se encontró tierra accesible y se desarrolló ahí un mar de casas sin tener ciudad. Y ahí necesitamos empezar a trabajar. Y yo regreso a lo mismo. Debemos de ser inteligentes, debemos de ser proactivos. No busquemos culpables. ¿Por qué perdemos este tiempo a buscar culpables? Hay mucha literatura sobre esto y hay mucha evidencia sobre esto. Busquemos soluciones y se necesita un ejercicio donde
hay una legislación urbana clara. Porque si el fraccionador construyó y tiene una licencia, obviamente siguió también un paso de una legislación urbana existente de los 3 niveles de gobierno. Un marco que se lo permitió, ¿no? Está es como la pregunta como en un juego de fútbol. ¿Quién es el culpable para la infracción? ¿El jugador? ¿El equipo de árbitro? Ahí necesitamos buscar y destrabar estos roles integrales. ¿Qué responsabilidad toca a cada quien? Y en este ejercicio necesitamos buscar soluciones, porque yo ya trabajé en más de 63 zonas de vivienda social en distintas ciudades del país y no se pueden imaginar caminando calle por calle y casa por casa, haciendo un diagnóstico en sitio, porque tampoco nos ayudó mucho la planeación de los escritorios. Necesitamos tomar en cuenta a las personas y la percepción de inseguridad de las personas en los fraccionamientos alejados de la funcionalidad urbana. La niñez que crece, las niñas y los niños que crecen en entornos urbanos desintegrados con todas las consecuencias que conlleva esto, con riesgos sociales. Esto debe de ser un tema fundamental de derechos humanos, inteligencia colectiva y empatía. Sin duda, sin duda. A ver, pues ahí está, ya nos tocó las vibras, ya nos dijo de qué. Ahora, entre las soluciones y el motivo por el que está aquí Bert y está el doctor Javier Holguín, pues es que también esto incluye la formación de recursos humanos que van a salir a construir y bajo qué criterios van a salir a construir. De eso se trata el día de hoy, Luciérnaga. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bueno, pues para quienes nos están siguiendo por radio, les recuerdo que estamos ya en este tercer bloque de Luciérnaga de hoy con el tema desintegración sociourbana en México y ya le añadí y propuestas para su solución. Para eso está con nosotros Bernd Pfanenstein. Él es geógrafo especializado en temas urbanos, docente, investigador, pero sobre todo es consultor en México de 2 organismos muy importantes, el programa Ciudades Más Seguras de ONU Habitat y de la Red Global de Ciudades Más Seguras. Así que él no solamente habla de lo que en su cabeza teórica puede imaginarse, él ya lo ha llevado a la práctica y por eso la importancia de que esté con nosotros hoy platicando. Y también está con nosotros el doctor Javier Holguín. Él es del área académica de Ingeniería Civil y pues fue el culpable de que hoy estemos platicando con Bert sobre un tema muy importante. Y Bert, me gustaría que ahora pasáramos a la etapa de las soluciones. Nada más recordé, mi cabeza canosa, recordé exactamente el dato. Yo cubría el PRI nacional, Jesús Murillo Caram, exgobernador de México, de Hidalgo, ex procurador fiscal de la República, era dirigente del PRI nacional. Y entonces en una entrevista muy interesante nos platicó de su gran plan de convertir a Pachuca y su zona conurbada en ciudad dormitorio, porque ya la presión en el Valle de México era muy grande. Y lo logró y lo hizo. Y entonces ahora tenemos fraccionamientos por todos lados, carecemos de agua, carecemos de un transporte efectivo, grandes vías donde se han gastado todo el dinero con el cual pudieron haber hecho calles más decentes. Ahí están en las grandes vías, donde nos divide la ciudad en 4 áreas muy grandes y nos divide físicamente, porque ni siquiera para cruzar esta gran vía de Colosio es tan fácil, ¿no? Entonces estamos separados y divididos, fraccionados y bueno, con una descomposición social que yo la he respirado en los 18 años que tengo viviendo acá en esta que es mi tierra. Así que me urge mucho que pudieras platicarnos de las soluciones. Y estamos hablando de una visión científica, sí, por supuesto, pero también cuando la ciencia se lleva a la práctica, cuando se puede aplicar. Y entonces tú hablas de esa ciudad del futuro y dices con toda la certeza a tu edad tan joven que es posible. Y entonces eso me entusiasma. Te queremos escuchar, dinos como por dónde va y si es viable o hay que aventar una bomba a Pachuca y volver a empezar de nuevo en toda nuestra ciudad. De aquí en adelante vamos a necesitar un gran plan de regeneración y reintegración de los entornos urbanos como que ya caracterizamos, que traen como sus retos. Y esto requiere que primeramente empezamos con una metodología que nos permite hacerlo medible, porque algo que queremos hacer entendible, primeramente lo necesitamos hacer medible. Así y de ahí necesitamos buscar mediante indicadores y diagnósticos locales que vamos buscando rutas de trabajo de manera integral y no a cortoplacismo, porque un gran reto es como la perspectiva de los 3 años de las administraciones municipales y después de los 3 años
hay un cambio ahí como de la visión y es como correr un maratón y corrimos 3 kilómetros y nos dicen, no era para ahí, va para allá. Nos regresamos los 3 kilómetros al origen y ya corrimos 6 y necesitamos correr otra vez los nuevos 3. Eso va a ser un maratón que nunca vamos a acabar. Por lo tanto, necesitamos visión y necesitamos un liderazgo que nos permita hasta dónde queremos llegar. El gobierno de México con CEDATU y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, encaminó una ruta de visión de los Estados Unidos mexicanos en el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y el desarrollo territorial. Necesitamos entender que debe ser una gestión conjunta de los 3 niveles del gobierno, porque no puede ser que un nivel del gobierno va para allá, el otro va para allá y el otro va por otro lado. Necesitamos retos concretos y mediante los diagnósticos que ya trabajamos y actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en la ciudad capital de Puebla, estamos trabajando en Tecate, en Baja California, trabajamos en Torreón, Coahuila, trabajamos en Celaya, Guanajuato, y también en la zona metropolitana de Monterrey, área metropolitana de Guadalajara y también la zona metropolitana de Querétaro. Necesitamos tener datos concretos y esos datos concretos debemos de traducir a una ruta de trabajo entendible para los 3 niveles del gobierno y de manera transversal. Y esto requiere que no dejamos de lado a las personas. Trabajando más de 63 fraccionamientos en sitio con las comunidades, las personas tienen muy claras qué necesitan y hasta dónde quieren llegar con la comunidad. Por lo tanto, ¿cómo logramos participación ciudadana? ¿Cómo traducimos de manera empírica y metodológica las necesidades de las personas y los traducimos en acciones concretas de los 3 niveles de gobierno? Y yo perfilo un proyecto de una necesidad de una estrategia nacional, un programa nacional de mitigar los efectos de la segregación y fragmentación urbana. Wow. Porque ahí estamos hablando exactamente de los 2 temas. ¿Cómo dejamos de encerrarnos y cómo dejamos de expulsar a las personas? Así es. Y eso debe ser algo que, si logramos esto con un liderazgo de los gobiernos locales, porque hay una dimensión política, hay una dimensión técnica y hay una dimensión de la sociedad. Y necesitamos entender que la dimensión política debería de ser al servicio de la sociedad y de la versión técnica. Y ahí necesitamos, y yo trabajo mucho con alcaldesas, mucho con alcaldes en la República Mexicana, y hay una distinción entre liderazgos de alcaldes y alcaldesas que van enfocado y afín al tema urbano y las visiones que no. Necesitamos un liderazgo fuerte en este sentido. Si logramos que el alcalde de Pachuca empuja un proyecto para el estado de Hidalgo que va enfocado en identificar las necesidades de estos núcleos, de estas zonas desintegradas, vamos avanzando. Porque al final del día este conocimiento se puede traducir a disminuir la inseguridad en recuperar el tejido social. Da a la niñez condiciones para un crecimiento porque el estatus socioeconómico no depende del dinero. Debe de ser una garantía de cualquier persona, de cualquier niña, de cualquier niño, de tener acceso a una educación que permite desarrollarse como ser humano. Y esto espacios, necesitamos, ¿no? O sí, espacios dignos. Y esto requiere, pues imagínense vivir las encuestas que trabajamos, el promedio de las personas en casas de 38 a 45 metros cuadrados vive un promedio de 4 a 5 personas. Exacto. Está como, necesitamos entender que la gente necesita tener entornos urbanos, espacios públicos. Yo confío mucho que necesitamos esta estrategia de recuperar y regenerar y reintegrar los entornos urbanos. Pero por otra parte también, aparte de sanear estas zonas, necesitamos cambiar la visión urbana y si queremos lograr una ciudad más justa, una ciudad más con enfoque social, necesitamos entender que las ciudades mexicanas tienen en su ADN la solución. Los barrios tradicionales, los barrios abiertos, caminables, el espacio público, construir comunidad, que tienes en tu alcance a la cuadra o unas cuadras todos los servicios básicos que necesitas. El mercadito, la escuela, el parque. Y una tranquilidad que permite a las mamás, a los papás, dejar ir, salir sus niñas, sus niños a la calle, al espacio común, porque la comunidad está cuidando el entorno urbano y esto implica también que cuida la sociedad.
Y esto es creo que lo más básico a que puede regresar el ADN de las ciudades mexicanas. Pero para esto necesitamos entender que estamos siguiendo todavía un modelo, yo lo digo el modelo 4C, de los 3Cs de las equivocaciones urbanas. ¿Cuáles son? Los cotos, las urbanizaciones cerradas, residenciales, los coches, los automóviles. Todos nos recordamos qué pasó en enero de 2019, ¿no? En cuando hubo la escasez de la gasolina. Gasolinazo. Y ahí nos dimos cuenta qué tan resiliente y qué tan se adapta nuestro sistema urbano a un detallito como que ya no hay gasolina. Y los otros dos C son los centros comerciales. Estamos pensando que conectamos cotos con coches y centros comerciales. Así es. Y ahí estamos dejando al lado el origen de la ciudad de América Latina y de la ciudad mexicana, el espacio público, la calle caminable, un espacio democrático y una ciudad abierta, con calidad, funcionalidad urbana, y esto debe ser la meta. Y no seguir segregando, fragmentando, encerrando, y cada vez estamos construyendo más lejos de la funcionalidad urbana porque cada vez nos damos cuenta que necesitamos ir más lejos para tener ahí como tierra que permiten la definición de la sustentabilidad, da ganancias económicas al costo social y del medio ambiente. Así es. Tú hablas de un concepto muy pequeñito, ciudad compacta con recorridos cortos. Y entonces también algo que me llamó mucho la atención es que tú hablas de que efectivamente no se trata de una solución rápida, no es de un día para otro, no es pasar de negro a blanco, no se va a lograr. Hay que tener un poco de paciencia, hay que tener mucha creatividad, hay que tener mucha voluntad política para hacerlo y pues sobre todo darle mayor peso a cuestiones como el transporte público masivo, el poder circular en bicicleta. Pero al final de cuentas, ¿qué es para ti ciudad compacta? Esto en lugar de horizontal, vertical, si lo pudieras explicar, porque me parece que ese es uno de los puntos claves cuando uno dice, bueno, ¿y cómo por dónde empezamos, no? Sí, obviamente no podemos seguir en estas dimensiones el desarrollo horizontal, por lo tanto necesitamos buscar alternativas y la regeneración y reintegración intraurbana, ya en partes de la ciudad que ya está consolidada, pues da una gran oportunidad. Y no es que llevamos de un extremo al otro. Necesitamos entender que no hay un mínimo y un máximo, no hay blanco y negro. Necesitamos buscar el uso óptimo por la ubicación y localización de la vivienda y de los entornos urbanos. Por lo tanto, yo confío mucho desde una perspectiva como práctica, desde una perspectiva del discurso académico y también platicando con tomadores de decisiones de la iniciativa privada como también de los 3 niveles de gobierno, que el desarrollo vertical puede mitigar los efectos de la segregación horizontal, expansión y de manera distante. Sin embargo, no deberíamos de caer en el error de pensar que ya replicamos las casitas que antes tuvimos ahí de manera horizontal afuera de la ciudad, que ya los vamos a poner en cajitas y los ponemos ahí como departamentos, no, ni son, sí, departamentitos, sí, chiquititos, y ahí como la figura del condominio, y que lo vamos a construir ahí como 15 a 20 pisos para tener todo lo que fue antes de manera horizontal, ahora de manera vertical. Necesitamos entender que el desarrollo de departamentos requiere una reeducación de las personas. Si estamos pensando que vamos a seguir construyendo torres de departamentos de un solo uso residencial y de un solo tipo o 2 tipos de departamentos que van dirigidos a un solo segmento de la población, tenemos mucho margen de mejora. ¿Y a qué me refiero yo? ¿Por qué no aprendemos de otras ciudades? Yo no digo que las ciudades de México deberían de copiar y pegar otros modelos de otras partes del mundo. Al contrario, México necesita buscar su propio camino. Pero sí podemos buscar una manera de combinar distintos niveles socioeconómicos en los mismos torres de departamentos. Y no pensamos en hiperdensificación. ¿Por qué no pensamos en esos torres de los 80s, 90s, de 4 o 5 pisos, que construyen comunidad, que son como conectados a los entornos urbanos, primeramente caminando, en bicicleta, en transporte público, pero todavía seguimos pensando que estos departamentos deberían de tener 2 o 3 cajones de estacionamiento
porque vamos a usar el automóvil para el desplazamiento en nuestro sistema urbano. Y eso es uno de los grandes retos. Por eso ahí necesitamos empezar a experimentar, pero no experimentar en el sentido, pues vamos a hacer una prueba y si falla, pues hacemos otra cosa. Claro. Vamos calibrando el sistema y esto es algo muy esencial. Damos alternativas a las personas, porque en este momento yo veo muchos proyectos que van enfocados en conectar los 4 Cs en un torre vertical. Así es. Con distintos niveles de estacionamientos, cotos, como departamentos y centros comerciales. Y creo que ahí podemos ser más creativos. Muchísimo más creativos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. No se desconecten con nosotros, vamos por el último bloque y seguramente hay todavía muchas cosas en el tintero que tenemos que conectar. La triple hélice. Conectar la academia con la función pública y con las empresas privadas. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bueno, pues lamentablemente ya estamos en el último bloque de Luciérnaga de hoy, pero por favor, Bert, puedes asaltar estos micrófonos el día que tú quieras y volver a tomar los temas, porque la ciencia no es algo que por ahí se pone en un pedestal, en una esfera de cristal y la vemos desde lejos intocable y que no se equivoca y que es casi como para adorarse nada más. La ciencia tiene que llegar a la calle y llevar a la calle soluciones a nuestros problemas, porque si no, entonces no es ciencia. Así que tú puedes asaltar estos micrófonos cuando quieras y venirnos a platicar sobre estos temas. Nos hiciste un diagnóstico sobre qué pasa en las ciudades de México, nos propusiste tus soluciones, estas soluciones que implica mucho ser creativo, tomar otros modelos, buscar equilibrios, regresar a nuestras raíces y sobre todo también mucha voluntad política. Yo tendría 2 preguntas de manera muy básica. Una, ¿cómo te ha ido con los alcaldes mexicanos? ¿Te escuchan? ¿De veras te hacen caso? ¿O solamente se toman la foto y dicen, ya la hicimos y este es mi plan para ponerlo de color naranja, azul, verde, morado, guinda en mi ciudad y que todo el mundo me recuerde? ¿Cómo te ha ido con ellos? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo conectas la academia con esta realidad que has pisado, que has recorrido en más de 60 fraccionamientos? Adelante. Voy a contestar primeramente la segunda pregunta. Yo confío profundamente que necesitamos cambiar nuestro modelo de enseñanza y necesitamos buscar cómo trabajar de manera más interdisciplinaria. Necesitamos buscar construir como soluciones concretas sobre problemáticas concretas. Y en este ejercicio necesitamos como una reingeniería que vamos a empezar a pensar fuera de la caja de distintas disciplinas, porque Claro. un tema muy esencial es que necesitamos habilidades que se necesitan aplicar. Por esto me encantó la invitación ahí con los ingenieros civiles y los arquitectos, porque es un tema muy importante, que repensamos esto. Lo académico puede contribuir mucho, sin embargo no se debe de quedar en papel, necesita quedar en soluciones concretas, en la realidad concreta. Uh-huh. Y hay muchos alcaldes que hacen caso y hay muchos alcaldes que todavía no escucharon, pero yo creo que lo más importante es, eso no depende ni de una persona ni otra. Estamos viendo que este proyecto ya recorrió distintas ciudades a lo largo de los Estados Unidos mexicanos y eso es algo muy importante. Y si logramos que las personas correctas en el momento correcto tienen la visión correcta a empujar un cambio en los 3 años de administración, ahí vamos caminando. Porque seamos conscientes, no hay soluciones mágicas y necesitamos lograr que estas soluciones se construyen entre distintas administraciones a lo largo de mucho tiempo. Uh-huh. Sí, no hay otra manera de lograrlo. Así que, bueno, pues quien conozca aquí al alcalde de Pachuca tenga acceso a él y lo escuche, pues aquí hay una propuesta de lo que se puede hacer y que se puede combinar incluso con áreas académicas como la de ingeniería civil. Javier, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que nos hagan caso? ¿Crees que de verdad les pueda caer el 20 y decir, repensemos cómo organizamos esta ciudad que tanto sufrimos? Se puede decir que se pueden realizar bastantes cosas. Una de ellas, pues, es hablar académicamente con los alumnos, es que se genere o que se puedan involucrar. Una gran parte de la problemática que a veces se tiene es que, pues, el alumno, cuando está en la parte de sus estudios, sí conoce el tema, sí entiende la problemática, pero pues realmente su capacidad de tomar decisiones es muy pequeña, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando realmente se le inculca y se le enseña
que estas problemáticas sí trascienden de manera importante en el desarrollo de una urbe, pues tenemos un punto para que el crecimiento de las mismas ciudades sea mucho mayor y sea mejor aprovechado, porque pues al fin y al cabo tenemos la ciudad de Pachuca, que si lo ponemos en un punto de vista desde que tuvo la creación la ciudad por un aspecto minero, bueno, recientemente uno la puede ver que su crecimiento no ha sido planeado. Realmente pues uno observa que el crecimiento va hacia la Ciudad de México y eso pues precisamente como comentaba, pues porque se volvió el dormitorio. Pero han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, uno puede ver otras ciudades que tienen partes industriales que generan un crecimiento de las ciudades. Y aquí son elefantes blancos. Sí, y aquí, por ejemplo, podemos ver que las zonas industriales pues ni siquiera están cerca de Pachuca. Pachuca realmente vive por gobierno, por las universidades, y realmente no tiene... El factor comercial ahorita ha ido creciendo. Pues, realmente ahorita podemos ver que la ciudad creció realmente por el club de fútbol. Qué pena. Y no podría. Y pues decir que la ciudad crece por un equipo de fútbol, pues no es muy correcto, ¿no? O sea, y una de esas partes, pues precisamente Convern es tratar de empezar a generar una parte con por ejemplo, con los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, claro. Hacer reuniones con académicos, la parte gubernamental, la parte ahora sí que de colegios, la parte de desarrolladores urbanos, que realmente se tenga una idea clara de darle un mayor enfoque o un mejor enfoque a la ciudad. Claro. Y al Estado, porque pues realmente también el Estado es el afectado, ¿no? Sí, bueno, si pensamos en otras ciudades más allá de Pachuca, Tizayuca, por ejemplo, Huejutla, son ciudades, o sea, son capitales, son centros urbanos muy importantes donde el comercio, donde las actividades principales se realizan ahí y bueno, están en unas condiciones terribles, por decir lo menos. Pero bueno, muchísimas gracias, Javier. Y pues sí, la formación de recursos humanos críticos, la formación de recursos humanos más creativos y la formación de recursos humanos que piensen, como dice Bern, me encantó en las entrevistas que te han hecho de manera muy reciente, de que el futuro es posible de manera diferente y que es cuestión de verdad de aventarse, capaz que no voy a decir apellidos, pues no me van a censurar, pero iba a decir después que ha sido aquí construyendo en Pachuca. Pero qué tal que uno de tus egresados se convierte en otro más de estos caciques de la construcción aquí en Hidalgo y pues no sirve de nada porque van a repetir el mismo modelo. Entonces, ha sido un placer, de verdad. Estamos abiertos aquí a la divulgación de la ciencia. Esto también es ciencia. Esto también es una manera de demostrar que la ciencia, cuando se lleva a la calle, sirve de mucho y puede solucionar los problemas. Así que me encantó tu punto de vista, bastante crítico, pero bastante creativo y bastante optimista. Así que hasta me sacaste una sonrisa cuando crucé por Vía Colosio. Dije, en algún momento podemos mejorar toda esta vía tan terrible que están construyendo y que nos está costando prácticamente un porcentaje muy alto de nuestro presupuesto a uno de los estados con mayores indicadores de pobreza. Pero bueno, muchísimas gracias a los dos. Bern, ha sido un placer y esperemos encontrarte por acá en la universidad y haciendo este vínculo. Gracias por la invitación y cuentan conmigo. Muchas gracias. Javier, ha sido un placer saludarte. Un saludo allá a todos los de Ingeniería Civil, que la verdad es que son buenísimos, son muy callados, les cuesta mucho trabajo tomar el micrófono, pero a la hora de organizarse sus eventos académicos son súper chambeadores y me da muchísimo gusto que volvamos a tener este vínculo. Muchas gracias. Gracias a Alfredo Barrón, que nos ayudó en la producción de este programa, director de Radio Huejutla. Un saludo allá a toda la comunidad, a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que este programa se pueda replicar por todo el sistema universitario de radio de la Autónoma del Estado de Hidalgo, que además ya contamos con 6 estaciones en toda la entidad. Es un gran orgullo universitario poder contar con esta red de comunicación. Soy Els Ángeles y tengan una muy feliz tarde y procure la bicicleta en lugar del automóvil. Gracias. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información,
actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.